tenemos una invitada muy especial. Ella es Paula Rangel, una hermosa mujer mexicana. Bienvenida, Paola. Muy agradecidos de estar acá contigo para brindarte un espacio en el que tú puedas abrirnos tu corazón y ser vulnerable acá con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación, Paola. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario. De verdad que es un honor haber sido invitada. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes y es un gusto estar aquí. Gracias y bienvenida una vez más. Y para dar inicio a este episodio 5, vamos a empezar y a abrir nuestro programa conociendo un poco de Paola. Inicialmente quisiéramos conocer cómo ha sido la vida de Paola en esta edad tan corta que tú tienes. Eres una hermosa jovencita. ¿Cómo ha sido la infancia de Paola? ¿Quién era Paola? Después vamos a hablar de quién es Paola ahora. ¿Quién era Paola? ¿Cómo ha sido su entorno infantil, su juventud? Cuéntanos un poquito de ti. Claro, pues yo nací a padres muy chiquitos. Mi mamá tenía 17, mi papá también era muy joven. Entonces, la verdad es que mi infancia, aunque en veces complicada, era muy divertida. Siempre había muchísimas risas, juegos. De muy chiquita vivimos un tiempo en Texcoco, que era un pueblo muy chiquito. Casi siempre nos la pasamos viajando por toda la República Mexicana. Yo tuve una educación un poco anortodoxa, en el sentido de que dejé de ir a la escuela en cuarto de primaria y a partir de ahí empecé a estudiar y a vivir en diferentes comunidades rurales de México, aprendiendo a sembrar, a cuidar animales, a construir ecológicamente, permacultura, un montón de cosas padrísimas, la verdad. Y estoy súper agradecida por eso, pero a medida que iba creciendo, me interesaba muchísimo el tema académico. Y de ahí decidí meterme a estudiar medicina, después de intentar un par de años estudiar gastronomía en Cancún, que no funcionó muy bien, la verdad. Entré a estudiar medicina aquí en la Ciudad de México y ya empecé a tener un sistema escolarizado que nunca había tenido desde los 8 o 9 años. Entonces, en mi infancia, por ejemplo, espiritualmente también, así como nos movíamos de lugar en lugar, también nos movíamos de creencia en creencia. Pasábamos por todas las cosas bajo el sol. Entramos a templos Krishnas, que son como esta religión hindú. Entramos a mezquitas musulmanas, el Camino Rojo Mexicano de Fuego, que es todo el tema de los temazcales y las creencias indígenas de México. Un poco de todo, la verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y retomando eso que nos cuentas, Paula, andar de religión en religión, si tú quieres verlo así, era como buscar algo, como buscar a alguien, era una búsqueda espiritual. ¿Cuál era el objetivo de hacer eso? Bueno, tú eras niña, seguramente tú no tenías mucha voz y voto en eso, o sí, ¿cómo fue eso? Pues cuando era muy pequeña, íbamos a iglesia católica de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y después que mis papás se separaron, mi mamá empezó a explorar estas otras cosas que, la verdad, aunque chiquita, sí me interesaban porque me llamaba mucho la atención con lo divino desde chiquita. Yo de chiquita veía ángeles, tenía una percepción espiritual muy aumentada. Y también de repente tenía presagios de cosas que iban a suceder, lo cual me asustaba muchísimo. O veía gente que sabía que se había muerto, lo cual me asustaba muchísimo. Y entonces, cualquier tema que pudiera explicar un poco las cosas que yo estaba viviendo, me atraía muchísimo. Y ya que fui creciendo más, pasaron ciertas circunstancias en mi vida que me hicieron sentirme muy resentida con Dios por esta sensación y estas falsas creencias que tenemos de que, aunque no le demos autonomía sobre nuestra vida, es responsable por nosotros. Y entonces
En específico, por ejemplo, en mi caso, fue que mi padrastro abusó sexualmente de mí. Y entonces yo decía, ¿cómo es que Dios no me cuidó? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Y empezó a generar un resentimiento muy fuerte, lo cual me lleva a acercarme a cosas cada vez más oscuras. Brujería, cosas muy intensas que yo creí que estaba buscando la divinidad, pero realmente era muchísimo resentimiento en contra de Dios. Wow, qué fuerte, realmente es bien, bien impactante lo que comentas, Paul, y desafortunadamente no es algo tan ajeno, ¿no? Escuchamos por ahí y de manera muy, muy recurrente circunstancias como estas. Y desafortunadamente uno lo que hace, seguramente en la desesperación, es empezar a buscar respuestas en los lugares equivocados. ¿Qué eventos han sido trascendentales en esta búsqueda? ¿Dónde te ha llevado a buscar? ¿Has tocado temas como la brujería, algo muy, muy propio de tal vez de la cultura en México? ¿Y qué has encontrado ahí? ¿Y a dónde más te ha llevado? Porque por lo que te escucho hablar, parecería ser una cadena que entra como que poquito y aparentemente das una legalidad que te lleva a algo más oscuro y algo más oscuro. Coméntanos un Sí, poco de eso. hay una frase que a mí me hiela los huesos, que es, en las tinieblas nunca te van a encadenar, solo te dan los eslabones para que te amarres tú solito. Y entonces eso fue exactamente lo que yo experimenté. Los primeros pasos que yo di en este reino de las tinieblas puede que no hayan sido en completo voluntarios, porque yo tal vez estaba muy pequeña para entender lo que estaba pasando, pero les dio autoridad a las tinieblas para empezar a reinar sobre mi vida. Y entonces poco a poco yo les fui dando cada vez más autoridad sobre cada una de las partes de mi vida sin saberlo. Una de las cosas más peligrosas que le pueden pasar al corazón del hombre, en mi opinión, es la amargura, que empieza casi siempre con una herida que lleva al resentimiento, que lleva a la amargura, y es desde ese lugar del corazón en donde el hombre empieza a cometer atrocidades enormes, porque te vuelve insensible a nada que no sea tu propio dolor. Y entonces de esa manera, cosas chiquitas que empezó así como el templo Krishna, no pasa nada, estas otras religiones, no pasa nada, la brujería, pues es sobre empoderarte como mujer y conectarte con la madre tierra y con los elementos, y poco a poco fui avanzando hasta darme cuenta que estaba completamente sumergida en una secta de gente que utilizaba la violencia y el dolor para lo que ahora veo en retrospectiva, que eran 100% rituales satánicos, pero en ese momento no te van a decir que estás haciendo un ritual satánico. Lo que te dicen, esto lo hacemos para divertirnos, no estás lastimando a nadie, todo se trata de ti, de tu diversión, de tu placer. Y entonces, ahora con el discernimiento espiritual que me ha dado el Espíritu Santo, veo en retrospectiva y digo, eso eran sacrificios a las tinieblas. Pero jamás, jamás, jamás va a llegar el diablo a decirte, ven, véndeme tu alma. Y siento que todas estas películas, ideas que tenemos de cómo operan las tinieblas, aunque sí son evidentes, lo hacen muy sutil. Lo hacen parecer que es tu idea. Y entonces te puedo decir que yo estaba total y completamente llena de demonios. Estaba siendo utilizada como peón para las herramientas y para el plan de las tinieblas, y eso era lo que regía sobre mi vida. Poco a poco fui saliendo de eso, no por Cristo, sino porque mis papás se dieron cuenta de que estaba yo en cosas muy feas y me cambiaron de ciudad, y yo como que poco a poco se me fue olvidando y creí que había cambiado, creí que me había convertido en esta mejor persona, creí que había dejado todo eso atrás porque era una persona funcional, porque me iba súper bien en mi carrera, tenía unas buenas relaciones,
me llevaba bien con todo el mundo. Yo decía, yo no le estoy haciendo nada malo a nadie, eso ya quedó en mi pasado. Pero de manera sutil seguía haciendo lo mismo, porque ahora se disfrazaba de algo diferente, que era soberbia, que era ego, que era vivir para mí. Es que hay algo muy fuerte, y es que las tinieblas no necesitan que tú les sirvas a ellas, solo necesitan que te sirvas a ti. La soberbia y el egoísmo es suficiente para ellas, y con eso, yo en mis épocas dark, en algún punto, empecé a leer la Biblia satánica. Y si uno lee la Biblia satánica, no suena tan mal. En ningún momento dice mata a alguien más, sacrifica un pollo, báñate con su sangre. No. Lo que dice es, tú eres lo más importante, cuídate a ti. Si tú estás bien, los demás van a estar bien. Si le haces daño a alguien más, prepárate para que te haga daño a ti. Son cosas que en el mundo no suenan tan mal. Pero cuando nuestro enfoque está en servirnos a nosotros mismos, darnos placer a nosotros mismos, ponernos a nosotros mismos primero, no hay espacio para Cristo en nuestras vidas. Y entonces viví toda esta vida creyendo que todo estaba bien. Mi papá y su esposa se acercan a Cristo y constantemente están tratando de jalarme. Y yo decía, pues Dios me hizo así, ¿por qué quiere que cambie para acercarme a Él? Yo no soy una mala persona, yo soy médico, ayudo a la gente, soy voluntaria, yo era súper humanitaria y seguía llena de demonios. Y no fue hasta que me quebranté de verdad y me encontré con la cruz de Cristo que me di cuenta de que aún la bondad que yo creí que tenía en mi vida era egoísmo disfrazado. Porque el humano no tiene capacidad de amar sin tener acceso a la fuente del amor que es Cristo. Y eso fue lo que verdaderamente, el amor de Dios fue lo que me transformó, lo que pudo sacarme todos mis demonios y entonces ahora sí vivir libre. Pau, realmente es muy, muy confrontante lo que nos comentas, y has tocado muchas aristas, muchos temas que las personas que nos están viendo y nos están escuchando deben estarse preguntando tantas cosas como yo lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Y voy a ir rebobinando un poco lo que nos has ido comentando, porque me gustaría ir aterrizando muchos de los temas, porque realmente son muy valiosos y nos van a ayudar a que muchas personas podamos entender lo que realmente pasa y no creemos que es tan fuerte y no creemos que nos puede afectar, ¿no? Tú has hablado, por ejemplo, de que ibas a un lugar y no era tan malo, que tú podías encargar o hacer un trabajo, una brujería, y no era tan malo. Y bueno, y uno empieza a llamar bueno a lo malo y empieza a llamar malo a lo bueno, y empieza a haber una línea muy frágil en lo que es malo y lo bueno, y al final uno acaba pues viviendo en un mundo de tinieblas. Has hablado, has tocado el tema del reino de tinieblas, y hablar de un reino de tinieblas es realmente algo muy grande, es algo muy fuerte, ¿no? Entonces tú has hablado de que yo vivía en el reino de tinieblas, has mencionado de que estaba llena de demonios, ¿y cómo es eso, no? O sea, ¿cómo es el vivir eso? O sea, ¿cómo es adentro? Y voy a mezclar algo que es de lo que se habla todos los días, y es, tengo ansiedad, ¿no? Estoy en depresión, estoy con ataques de pánico, vivo en soledad. Entonces, si tú dices, yo estaba con demonios, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo está adentro? ¿Cómo está el corazón? ¿Qué relación hay en eso, no? Porque yo creo que cuando uno está en Cristo, lo que tú tienes es paz. O sea, no hay espacio para esas otras cosas, ¿no? Entonces, cuéntame cómo es eso, Paula. Amén, qué buena pregunta. Y creo que eso es algo que mucha gente no entiende, que tenemos esta idea de gente endemoniada del exorcista, ¿no? De
se gira la cabeza, ojos para atrás, vómito en proyectil, pero realmente me atrevería a decir que muchas personas que están completamente sumergidas en las tinieblas, tú las conoces, puedes considerarlos tus conocidos, amigos, compañeros de trabajo y no tienes la menor idea. Y esto es muy importante. Antes de empezar a hablar de este tema, quiero dejar muy en claro que mi intención no es para nada tratar de aislar a esas personas, hacer parecer que esas personas son malvadas. Al contrario, yo creo que esas personas al final, todos somos hijos de Dios y el corazón del Padre está anhelando que cada uno de nosotros vuelva a su corazón. Esto no se trata de vergüenza, no se trata de culpa, pero es importante aprender a detectar esto en la gente a nuestro alrededor y tal vez también en nosotros mismos para que podamos ayudar, ¿no? Y la primera pregunta que me hiciste, que es un poco cómo es que algunas cosas que parecen malas las llamamos buenas, siento que hay una herramienta increíble del diablo y es darte dos opciones como si fueran las únicas opciones. Entonces está la brujería mala y la brujería buena, ¿no? Está la hechicería mala y la hechicería buena, los sadistas malos y los sadistas buenos. Y entonces tú crees que estás haciendo la elección de ser una bruja buena, pero sigues dentro del juego del diablo. Y esto me recuerda a una historia del Viejo Testamento en donde Israel cae bajo las armas de los amonitas y Amón, que interesantemente significa serpiente, les dice, tienen dos opciones, rendirse ante mí y entregarme su ojo derecho. Si se me van un par de detalles, no me culpen, estoy parafraseando. O los mató a todos. Esas son las elecciones que te da el diablo. Y estar en Cristo es saber que ninguna de esas elecciones es la correcta. Entonces, tus elecciones como cuerpo de Cristo no es rendirte a las tinieblas o entregarle su ojo derecho. Tus opciones como hijo de Dios no es escoger entre las cosas que parecen buenas y parecen malas. Tu elección, si te sientes alguna vez entre la espada y la pared, ninguna de esas dos opciones te las está dando Dios. Dios nunca trabaja en base al miedo, a la ansiedad, a la urgencia ansiosa y de si no tomas la decisión ahora, algo malo va a pasar. Esa no es la elección de Dios. Entonces, si alguna vez sentimos que estamos entre la espada y la pared, ese es el momento donde preguntarle a Dios dónde está su salida, porque siempre nos va a dar una. Y ahora, del otro lado, ¿cómo se manifestaba en mí estos demonios? Súper fácil. Yo estaba crónicamente medicada para la ansiedad y la depresión, porque vivía en un infierno en donde era como vivir sin piel. Todo me afectaba. Vivía en una ansiedad constante, todo me daba miedo y un pozo de depresión tan profundo que yo no sabía que había otra opción. Y entonces, algo que la gente no entiende es que me decían, pero tú te ríes, eres súper social, parte de mi personalidad siempre ha sido esa. Y más antes, porque yo sentía que tenía que ser como el payaso de la gente. Entonces, ¿cómo iban a creer que yo, la que siempre estaba sacando fiesta, la que siempre estaba de buen humor, estaba intensamente deprimida? Todo el tiempo me quería morir. Todo el tiempo escuchaba las voces del diablo que creía yo que eran mi propia mente. No podía yo pasar junto a un barandal sin pensar en aventarme. Todo el tiempo. Eso se manifestó en lastimarme a mí misma de muchas formas. Cometí actos de odio hacia mi cuerpo, me puse en situaciones de muchísimo riesgo buscando que otras personas me lastimaran. Estaba constantemente probando los límites. Una parte de mí, supongo que esperaba que en algún punto Dios interviniera, pero yo estaba tan ciega que no podía ver su clara intervención. Porque algo tan grande de todo esto es que aun cuando yo creí que Dios no estaba para nada en mi vida y me había completamente abandonado, Dios estuvo ahí todo el tiempo. Solo que yo estaba tan ciega que no lo podía ver. Entonces tenía ansiedad, depresión, adicciones. Tuve temas muy fuertes con el alcohol que, de nuevo, mucha gente
de mi vida pasada, jamás pensaría que yo tenía un tema de alcoholismo. ¿Por qué? Porque estoy en excelencia en la carrera de medicina, aparte tenía tiempo de hobbies, ejercicio. Eso no se ve como alguien que tiene un problema con el alcohol. Y tampoco es como que yo tomara alcohol y me pusiera violenta, pero no tenía la capacidad de tomarme una sola copa. O era parte de mi soledad, quería estar sola todo el tiempo y esa soledad involucraba mucho alcohol. Adicciones a la comida muy fuertes, en donde me daban atracones de comida intensos y mucha sensación de haber hecho algo y luego saber que yo nunca pude haber tenido la maquinación de hacerlo. Ahí es en donde me di cuenta qué tanto control tenían los demonios sobre mí, porque no sé, seguramente a alguien más le ha pasado, no sé, he escuchado mucha gente que está de acuerdo conmigo, que haces algo y luego dices, ¿por qué lo hice? Yo nunca hubiera hecho algo así. Y no estoy tratando de quitar responsabilidad sobre los actos que cometemos, porque aunque somos influenciados por demonios en algún otro momento, nosotros dejamos entrar esos demonios a nuestra vida. Y por la ley de Dios que nos dio libre albedrío, no se nos puede obligar a hacer nada. Pero sí hubo momentos en mi vida en donde decía, ¿cómo llegué aquí? ¿En qué momento? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo le dije esto a esta persona? Y entonces era una sensación de completa falta de control sobre mí misma. De estar acostada en la cama a de repente abrir los ojos y haberme tomado 2 botellas de vino y así como, ¿en qué momento? O haberme acabado todo el refri, o haber salido de fiesta, cosas loquísimas. Y entonces siento que eso es lo que los demonios hacen en tu cuerpo y en tu vida. No es como las películas del cura. Claro que existen esos exorcismos y claro que hay demonios que operan así. Pero los demonios lo que hacen también muchas veces en esta época son llamadas enfermedades mentales. Entonces, para mi psiquiatra fue mucho más fácil diagnosticarme con depresión endógena crónica que aceptar que fuera un tema espiritual. No, y definitivamente uno primero va a sanar lo que se ve, ¿no? Porque ya es el resultado y es lo más fácil. O sea, definitivamente creo que todos pasamos por eso, ¿no? O sea, me duele esto, voy al médico, yo me sano y voy aquí, voy allá y me duele aquí, entonces al traumatólogo, al especialista y me da la receta y siempre vamos a ir a algo que se ve, ¿no? Entonces, tengo problemas de alcohol, entonces tengo que ir a que me trate el problema de esta adicción o de la otra o de la aquí y de allá, pero realmente creo que es importante ir a ver qué ha ocasionado eso, ¿no? O sea, y las veces que tengo la oportunidad de ministrar personas, pero a ver, este es el resultado, eso es lo que se ve, pero vayamos a ver lo que no se ve, porque ahí tenemos que sanar. En el resultado no vamos a sanar, o sea, en el resultado vamos a parchar, vamos a poner el paliativo, vamos a hacer el sana y eso te va a durar un tiempito. Y después vamos a ver otra heridita más fuerte, ¿verdad? Porque no hemos ido a la raíz. Y lastimosamente me he encontrado con que la gente no está dispuesta a ir a la raíz. Porque ir a la raíz, donde está el origen del problema, pues es bien difícil, ¿no? Lleva un proceso, una decisión, una convicción, porque no sabes lo que te vas a encontrar ahí, aunque sabes que ahí vas a encontrar la raíz del problema y la vas a sanar definitivamente. Créeme que a mí me da mucha tristeza que las personas prefieren el parche, aunque sean muchos parches, que ir a la raíz. ¿Qué es lo que definitivamente ha hecho que Paula decida salir de la adicción, de la depresión, de la ansiedad, de todo esto que nos cuentas, que estabas altamente medicada? ¿Cómo ha sanado tu cuerpo? ¿Cómo ha sanado tu mente? ¿Qué sucedió? Además que tú dices,
que eras una persona con muy buenas calificaciones, amigos, un roce social muy interesante, una alegría desbordante en el ambiente, buenas calificaciones y bueno, y hago un paréntesis, ¿qué edad tienes, Paula? Tengo 27, cumplo 28 años en 2 semanitas. ¡Wow! Jovencita, jovencita. Sí. Lo tenías, pero lo tienes todo. ¿Qué pasó? O sea, una persona tan joven, tan enferma, con todo lo que además es exitoso en el mundo. ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó con esa parte de salud, del éxito. Vamos a hablar de esos temas. Sí, pues de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque aparte yo, otro síntoma demoníaco, estaba crónicamente enferma. Yo, tuve un virus que usualmente a las personas normales no les hace nada o no les hace mucho, y a mí me debilitó a un grado en donde estuve 6 meses en cama sin poder moverme de la fatiga crónica y dolores que tenía. Mi mamá estaba aterrorizada de que yo me iba a morir. Los doctores no nos daban respuestas. Yo tenía 16 años y no podía caminar más de 2 cuadras sin dolor en las rodillas incapacitante. El hígado y el vaso los tenía inflamados. No podía comer nada. A partir de ese virus y después de ese virus fue un parteaguas en mi vida porque pasé de ser una persona relativamente sana a no poder comer nada, dolor crónico y constante, migrañas, fatiga, no poder moverme. Y poco a poco fue mejorando, pero nunca fue igual que antes. Y seguía con dolor y seguía con todo esto. Y como un pequeño paréntesis, me gustaría aportar a lo que tú dijiste de ir a la raíz. Siento que la razón por la cual mucha gente no quiere hacer eso del origen, tristemente, es porque conlleva una gran toma de responsabilidad. Y entonces, por ejemplo, en esta toma de responsabilidad, yo me di cuenta que toda esta enfermedad que tuve a una corta edad vino de diferentes temas de inmoralidad sexual derivadas de el tema que tuve con mi padrastro y más adelante temas con pornografía que son súper normalizados en esta época y en este mundo, ¿no? En el mundo es lo más normal y ni siquiera es considerado algo inmoral. Y bueno, regresando al tema de qué fue mi parteaguas, pues el diablo me dio todas las cosas que yo quería, ¿no? Yo quería ser exitosa, quería que mi nombre se supiera y estaba en el camino perfecto para lograr eso. Mi carrera me iba increíble. Tenía un prometido, ya me iba a casar y mi relación era en mi mente perfecta. Tenía amigos y gente que me celebraba y gente que me admiraba y que quería hacer lo que yo hacía. Y me llevaba relativamente bien con mi familia. Entonces yo decía, tengo todo, hasta el perro. O sea, tengo la vida perfecta. ¿Por qué voy a meter a Dios que me va a mover todo esto? O sea, tengo un rompecabezas ya armado. Y si meto una pieza extra, ¿qué va a pasar con todo esto? Y entonces un día, aparte que yo decía de dientes para afuera que tenía una relación con Dios, tal vez no ortodoxa. Decía, yo claro que tengo una relación con la divinidad. Pues mira, si todos estos rituales que yo he hecho, todas estas ceremonias que he hecho con peyote, ayahuasca, lo que se les ocurriera, ¿no? Yo conocía la espiritualidad. Estaba muy, muy adentrada en el mundo espiritual. Solamente que no en el espíritu de Dios. Ese es el detalle. Pero entonces cuando mis papás me decían así de, por favor, entrégate a Cristo, yo decía, no es necesario. Yo ya tengo todo, hasta mi relación con Dios está bien. Y un día, esta pregunta empezó a resonar en mi mente y nadie me la hizo. Ahora sé que fue el Espíritu Santo, que me dijo, si lo tienes todo, ¿por qué no tienes paz? Yo llevaba 8 años tomando medicinas, antidepresivos, y seguía sin sentirme feliz. Tenía momentos de felicidad, pero era un pozo de desolación en donde no me importaba morirme. Y aunque no tenía ideaciones suicidas, aunque tuviera la vida perfecta,
todavía pensaba en saltar cada vez que me acercaba a un barandal. Y entonces pensé, si tengo todo lo que quiero, que claro que había más cosas que yo quería, pero decía, estoy en el camino, o sea, para este punto de mi vida tengo todo lo que puedo tener. Y estoy así. ¿Cómo es que hay gente que no tiene nada y tiene mucha más paz que yo? Entonces, me acerqué con mi papá y su esposa y le dije, les voy a dar a esto de su Jesús 6 meses. Si en 6 meses no ha transformado mi vida por completo, me dejan de molestar. Porque dije, pues lo voy a intentar. Y si no, siempre puedo regresar a esto. Y gloria a Dios, no hay nada que pueda ser tocado, o sea, que su amor toque, que no transforme. Y entonces dije, si lo voy a hacer solo 6 meses, lo voy a hacer de verdad. Porque la verdad, ya que me conozcas más, lo sabrás. Pero yo soy muy intensa. Me aviento cabeza primero a la mayoría de las cosas en mi vida. Lo cual puede ser muy bueno, como cuando me aventé cabeza primero a conocer a Cristo. Y puede ser muy malo, como pudimos ver en toda mi historia del pasado. Porque no, me cuesta trabajo poner límites. Y creo que es parte del diseño precioso que Dios tenía para mí de aventarme de lleno hacia Él. Pero lo hice en cosas, en sectas, en personas que no debía haber hecho, porque ese lugar solo debe ser ocupado por Cristo. Y entonces empecé a leer Proverbios y la Biblia, porque yo soy muy académica, empezó a apasionarme muchísimo el estudio de la palabra. Y entonces abría la Biblia interlineal, estudiaba las palabras en el idioma original, lo comparaba con las diferentes versiones bíblicas y empecé a intelectualmente conocer a Dios. Y fue precioso. Pero poco a poco me di cuenta de que había una parte más holística, espiritual, de conocer a Dios que yo no estaba experimentando. Y entonces me fui de viaje con mi papá, que en ese momento vivía en Mallorca, en una isla en España, porque fue la pandemia, entonces no tenía clases más que clases en línea, y dije, de tomar clases en línea en la Ciudad de México a tomar clases en línea en Mallorca, vámonos. Pero todo estaba cerrado, entonces estábamos todo el día en la casa. Y esos 3 meses me dijeron, bueno, ya estás un poquito, ya metiste el dedo en la alberca, si quieres darle una buena oportunidad a estos 6 meses que vas a conocer a Cristo, haz tu proceso de iniquidad. Y entonces me aventé cabeza primero, gloria a Dios, en el libro de iniquidad de Ana Méndez y los libros de los videos de la iniquidad, y leyéndolo y viviéndolo esos 3 meses, creo que a pesar de todo lo que he vivido, creo que esos 3 meses fueron los más difíciles y más desgarradores de mi vida, porque fue ir a la raíz de todo. Y la iniquidad, aunque es un trabajo que se sigue haciendo toda la vida, porque nunca acaba uno en este camino con Dios, fue una invitación a arrancar de raíz muchísimas cosas. Y en tomar responsabilidad por todas las cosas que yo hice, darme cuenta que no era esa buena persona que yo creía que era. Porque lo loquísimo es esto. Yo les cuento todo esto de prácticamente estuve en una secta satánica, pero yo creía que era una buena persona. Y les aseguro que la mayoría de la gente que está en esos lugares también cree que son buenas personas. Eso es lo que nos cuentan. Esa es la manera en la que te tienen atado. Porque si te dicen, estás haciendo la obra del diablo, dices, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, bueno, me doy cuenta que no era esta buena persona. Arranco todo esto y tengo un encuentro cara a cara con la cruz de Jesús. Y entiendo que cada una de sus llagas y cada gota de sangre fue por mí, 100% por mí. Y si lo tuviera que hacer solo para que yo sea salva, lo vuelve a hacer.
Y es entonces en donde no me queda cara para poder seguirme escudando y escondiendo atrás de mis buenas obras y mi falta de responsabilidad. Y todas esas cosas que llevaba 10 años en terapia tratando de superar, tratando de manejar, fueron arrancadas de mi vida. Me di cuenta de cosas generacionales que, por ejemplo, mi depresión, esta que era un pozo de ansiedad y depresión y desolación, venía de una iniquidad de mi abuelo que hizo pactos satánicos en nombre de toda la familia. Y sentí cómo cuando me arrepentí de la participación que yo tuve en esa iniquidad, fue arrancada de mis huesos, como si fuera un líquido negro que llenaba cada uno de los poros de mis huesos, fue arrancado, deshecho, y nunca he vuelto a probar ni una onza de la desolación en la que vivía a diario. Se acabó, porque cuando Dios sana, no hace cosas incompletas. Amén. Y eso con cada una de las áreas de mi vida. Pobres de mis papás, porque eran los únicos que estaban ahí conmigo, entonces les dije, me tengo que confesar, entonces siéntense. Y les tocó escuchar todo, pero me di cuenta de que no los lastimé cuando se los dije, los lastimé cuando lo hice, igual que con Dios. Y entonces me asinceré, tomé responsabilidad y lo solté. Para mí fue un proceso muy largo también pasar de la cruz a la resurrección. Eso sí he de aceptar, porque la cruz es un camino que no puede saltarse ningún creyente y tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Pero sin resurrección, entonces nos quedamos a la mitad del trabajo de Cristo. Porque vivía en la llaga sin saber y sin entender que había vida después de eso. Pero con la gloria y gracia de Dios solté mucho de la vergüenza y de la culpa que vivía, que son herramientas de las tinieblas para que no lleguemos a ese punto de resurrección. Y sí, o sea, ese fue yo creo que el punto de quiebre en donde pasé a arrancar todo esto. Porque conocer a Cristo en tu mente es una belleza. O sea, cada una de las cosas de Cristo es bellísimo. Pero mucha gente conoce a Cristo en su mente y dice, pero ¿por qué sigo teniendo ansiedad? ¿Pero por qué sigo deprimida? ¿Pero por qué todas estas cosas que me dijeron no han desaparecido? Porque una cosa es saber que Cristo vino, murió, hizo. Y otra cosa es vivir que Cristo vino, murió e hizo. Y no puedes hacer ese paso sin tomar responsabilidad propia de todas las cosas que sucedieron, que te llevaron a donde estabas. Pau, es maravilloso, realmente estoy así asombrada, consternada, impactada de ver en ti, en muchas cosas me reflejo contigo y digo, cómo en 27 años esta hermosa mujer ha vivido tantas cosas tan profundas, y has hecho carne de lo que es realmente ese encuentro tan maravilloso con Cristo, y has podido ver en carne propia una sanidad completa, pero no solamente una sanidad completa en tu cuerpo por las enfermedades físicas, también una sanidad en tu mente, en tu alma, o sea, un restablecimiento total. O sea, total, porque tu mente ha sido limpia, tu mente ha sido restaurada, o sea, tus pensamientos, como dice su palabra, no son nuevos, son frescos, o sea, ha echado aceite nuevo, aceite fresco en ti, pero completamente para que tus pensamientos ahora tengan pues parte de su mente y tu cuerpo realmente refleje la sanidad que tú misma acabas de decir. He entendido que por sus llagas he sido sana y he entendido todo esto. Y mientras tú hablabas, yo me imaginaba todo lo que hablabas, y además decía, pero qué confrontante para Pau, que es médico, que además tu profesión es la medicina,
que ha sido tan retante como la ciencia no ha podido sanarte como médico y has sido testigo de un milagro sobrenatural. ¿Y qué pasó con tu profesión ahora? O sea, ¿cómo has vivido esa, entre comillas, confrontación, siendo tú una mujer de ciencia y habiendo sanado no por la ciencia, sino por el poder de Cristo, por la sangre de Cristo? Amén, sí, gloria a Dios. Sí, no, qué bueno que lo mencionas porque se me fue decirlo que con esto vino una sanidad completa de mi cuerpo, porque la verdad es que a mí me encantaría decir que yo creí sin ver, que yo tuve fe antes de vivir los milagros de Cristo. Pero yo como Tomás y como mucha gente necesitaba tocar la llaga. Y entonces yo tenía fe en mi mente, pero era muy pequeña la fe que tenía. Y me acuerdo que me hinqué a los pies de Dios, completamente postrada en el suelo. Y le dije, yo sé que dicen que eres bueno, dicen que me amas. Y tu escritura lo dice. Pero no tengo ninguna prueba en mi vida. Sí las tenía, pero no las veía. Y entonces sentí en ese momento como si tocara sus pies. Y como la señora del flujo de sangre, que una virtud pasó de él a ella. Así recibí su virtud y fui completamente sana. Completamente sana. Pude comer lo que yo quería comer. Pude caminar sin dolor, vivir sin migraña, tener una energía increíble. Pude dejar los antidepresivos. Todo. Sana. Y es entonces en donde mi fe se fue haciendo más fuerte. Y muchas veces siento que, claro que hay que creer sin ver. Y esa es una cosa increíble. Pero Dios es tan bueno y tan paciente y nos conoce tan bien. Y sabe que algunos de nosotros somos tan tercos. Que me acuerdo cuando David llega con Goliat y le dicen, tú no puedes. Y él dice, Dios me ha librado del león, Dios me ha librado del oso y Dios me librará de este filisteo. Entonces, no está mal que nuestra fe recaiga en saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios está dispuesto a amarnos primero, a mostrarnos. Y quiero hacer este pequeño llamado a toda la gente que se siente corta de fe, de pedir en completa rendición, no en reto, en rendición. Pedirle a Dios una muestra para hacer nuestra fe más grande. Dios siempre responde. Pero regresando al tema de ser médico, fue una locura, porque fue así de que yo me hice médico porque estaba enferma y nadie me solucionó nada. Entonces perdí la fe en el sistema médico y dije, quiero ser doctor para entonces ser diferente y para poder sanarme. Y entonces entro a medicina, estoy en los mejores hospitales, con los mejores maestros, y digo, bueno, ¿qué tengo? Y todo me decían que era idiopático. Y yo así de, ya estudié medicina y ya sé que idiopático es la palabra que usamos cuando no tenemos la menor idea de lo que está pasando. Entonces, pues nada, aprendí a manejar mi vida, pero nunca me sentí sana. Y cuando Cristo me sana por completo fue ¿ahora qué hago? Y le entregué mi carrera y le dije, no voy a volver a ejercer. ¿Cómo me voy a sentar yo en un consultorio enfrente de alguien a decirle que le puedo ayudar a sanar? A darle pastillas que lo van a envenenar cuando sé que la única sanación y la única salud proviene de ti. Le entregué mi carrera, la puse a sus pies y una parte de mí no quería volver a ejercer, la verdad. Y pasó mucho tiempo en mi mente, la verdad no tanto tiempo, pero Dios me dio un diseño para mi carrera y me lo sigue mostrando en pedazos. Todavía no tengo la imagen completa.
pero sé que Dios va a utilizar todo lo que he vivido, todo lo que he estudiado, para el bien de sus hijos, para traer a este mundo su reino cada vez más. Y parte de eso me ha llevado a toda la sanación que trajo a la tierra a través de las plantas medicinales y cómo nos dio en esta tierra todo lo que necesitábamos para sanar, sabiendo que Él es Jehová Rafa y que Él es el que nos sana y que en la cruz está la verdadera sanación. Pero muchas veces veo la medicina como este puente que podemos tener con la gente que todavía no cree, para que vea una cara de Dios diferente. Y entonces, así nació el proyecto de Rafa, que es una marca de productos naturales que Dios me fue mostrando. Y mi consulta se basa en manejo de la enfermedad como un tema completo, espiritual, físico, almático, mental, y cómo manejarlo desde todos esos aspectos. Y ha sido increíble. Y Dios me llevó de no poder caminar sin dolor a literalmente el 5 de octubre estoy por correr un medio maratón. Y entonces este testimonio de la gloria de Dios en mi vida ha sido una belleza, porque Él hace todo el trabajo y yo me quedo con todos los frutos. Qué hermoso, qué lindo, realmente es un testimonio maravilloso el que estás compartiendo con nosotros, Pau, querida, y es hermoso. Miren, en escasos 27 años, tanto bagaje de todo, ¿no? O sea, milagros, eventos extraordinarios, sucesos realmente trascendentales, muchas decisiones de destino inmersas en todo ese tiempo. Y realmente, ¿qué desafíos ves ahora? ¿Qué desafíos has enfrentado que han sido realmente grandes, ¿no? en este último tiempo? En algún momento de la entrevista comentabas que lo tenías todo. Y lo decías en tiempo pasado, o sea, yo lo tenía todo, tenía una pareja, amigos que me celebraban, gente que quería ser como yo, que se veían en mí, o sea, el tema de tu éxito profesional. ¿Y por qué han pasado? ¿Cómo estamos ahora? Pues lo perdí todo. Siento que eso es algo muy importante y una manera muy, muy importante de compartir el evangelio. No confundirnos con Dios nos será todo lo que necesitamos, con acercarnos a Cristo va a hacer que nuestra vida ahora sea sin problema. Y entonces, desde afuera, una vez que me acerqué a Cristo, tuve uno, si lo vieras desde afuera, de los peores años de mi vida, en donde perdí a todos mis amigos, estaba totalmente sola. Mi pareja del momento rechazó por completo mi conversión a Cristo y empezó, siempre había tenido tendencias narcisistas, pero empezó un tema de abuso emocional muy fuerte. Mi carrera no es que la haya perdido, pero estaba yo completamente desanimada y desganada de participar en ella. Entonces, pues no sentía ningún consuelo ahí y empecé a tener conflictos con muchísima gente porque yo estaba cambiando, ¿no? Y entonces me confrontaba. Y recuerdo esto que dice Cristo, que es: yo no vine a traer paz, vine a traer separación. Y ese proceso fue muy fuerte en mi vida, porque dado que ya estaba por casarme y ya vivía desde hace 2 años con la pareja con la que estaba, cometí el error de considerar que ya estábamos casados. Y entonces traté mi relación como la Biblia nos incita a tratar una relación de una mujer casada o un hombre casado que luego encuentra a Cristo. Y entonces mi enfoque estaba en tratar de convertirlo con mis buenas acciones y con mis actitudes, convertirlo con mi amor y no en buscar un
¿cómo se dice? Un yoke igual, O yugo. un yugo igualitario, o sea, buscar un hombre de Dios y salirme de esa situación. Sentía que mi papá y su esposa tuvieron una historia increíble en donde tuvieron un quiebre muy fuerte y Cristo los unió más que nunca. Y entonces yo veía su historia y yo decía para mí misma, yo no quiero defraudarlos tirando esta relación a la basura. Porque como nunca le platiqué a nadie la dinámica abusiva que vivía, todo el mundo lo amaba. Que eso pasa mucho con muchos narcisistas que desde afuera se ven como perfectos. Y al contrario, yo vivía en miedo constante de hacerlo enojar. Toda mi personalidad cambió. Fue muy fuerte para mí esa época porque una parte de mi espíritu sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal, porque yo estaba compartiendo casa con alguien que no era mi esposo. Y al mismo tiempo, irme se sentía como una traición, porque aparte él empezó, y yo empecé también, a hacerme responsable de su relación con Cristo. Y entonces sentía que si me iba a odiar a Cristo para siempre. Y él me lo decía también y no ayudaba. Entonces, fue un proceso largo, mucho más largo del que me gustaría aceptar, en donde, aún después de conocer a Cristo, me tomó casi un año salirme de esa casa. Y pasaron cosas muy feas en ese año y muy fuertes, que ahora en retrospectiva puedo ver como lo que eran, pero en ese momento uno vive en una clase de mentira. Y muchas veces no es que Dios no nos hable, sino que no estamos dispuestos a escuchar. Y conocía a gente que sabía que tenía una relación muy cercana al espíritu y les platicaba mi situación, no del abuso, sino más bien de vivir con un hombre que no es mi esposo. Y me decían, cásate ya. O sea, se soluciona. Pero por situación, gloria a Dios, no me casé porque siempre pasaba algo. Algo sucedía que no nos podíamos casar. En fin, la verdad, los últimos días fueron muy difíciles y le dije a Dios, si quieres que me vaya, necesito que conviertas mi corazón en roca, porque me duele demasiado y no puedo. Necesito que me quites todo el amor que tengo por él, porque físicamente me es casi imposible toda esta situación. Y él estaba viviendo tribulación tras tribulación tras tribulación. Y me acuerdo de Jonás, que se escapa porque no quiere ir a obedecer a Dios y se sube al barco y es la tormenta horrorosa, ¿no? Y me quedo pensando, Jonás estaba en esa tormenta porque estaba desobedeciendo a Dios. Pero ¿y los demás del barco? O sea, y entonces esa tormenta se la ganaron de a gratis. Y siento que eso era lo que yo estaba viviendo. Claro que había desobedecido a Dios porque seguía en esa casa. Pero en parte, todas las tribulaciones que él estaba viviendo, yo me las estaba enjaretando porque estaba en el barco de la persona equivocada. A veces es momento de aferrarnos a la gente y luchar con ellos. Pero a veces es momento de tirar a Jonás del barco. Y entonces, y sí, viví con mucha vergüenza por mucho tiempo, por aún conociendo a Cristo, haber vivido esta situación de compartir casa con un hombre que no era mi esposo. Y de todos estos temas que son inmoralidad sexual, pero en esta época y aún muchos cristianos no lo ven como tal. Porque vemos la inmoralidad sexual como ponernos borrachos, ir a una fiesta y agarrarnos a quien lo veamos. Pero la inmoralidad sexual muchas veces está en nuestra mente y está en la manera en la que actuamos y en el origen de cómo actuamos. Y entonces, aunque ese año fue muy difícil para mí por todas las tribulaciones que viví junto a él y luego salirme de esa casa fue también súper complicado. Al mismo tiempo, al entregarle eso a Cristo y decirle, yo sé que no habías podido ocupar este espacio de mi esposo porque yo lo estaba ocupando con alguien más que no era mi esposo.
Y cuando Cristo empezó a ocupar ese espacio, fue la cosa más increíble del mundo. Y es el ejemplo perfecto de que aunque pierdes cosas, no necesitas ninguna de las cosas que perdiste porque tienes a Cristo. Y Cristo es el mejor esposo que jamás podemos tener. Y probablemente tenga un esposo en el futuro, pero por ahora es una belleza ser esposo de Cristo y lo amoroso, hasta romántico que es. Y es una belleza. Entonces, sí perdí cosas. Perdí lo que creí que sí mi vida perfecta, pero nunca he sido más feliz. Y por ejemplo, ahorita, tampoco estoy diciendo que mi vida sea perfecta, ni que mi camino espiritual sea terminado, ni mucho menos. Todo el tiempo estoy desenmarañando cosas de sanidad, profundidades nuevas de mi corazón que estoy dejando a Cristo entrar. Y antes cometí el error de, cuando encontraba una morada de mi corazón que Cristo no había tocado, decir, no, ¿cómo no hice eso antes? Todo mi camino con Cristo y yo tenía esta morada del corazón, no, como si no valiera para nada, como si fueran un nivel de Mario Kart y me hubieran regresado al principio. Pero en Cristo no es así, siempre va a haber moradas nuevas, siempre va a haber lugares nuevos, intimidad nueva, no solamente que dejo entrar a Cristo en mí, sino que yo entro en Cristo. Va a haber lugares y regiones nuevas de Cristo que cada vez vamos más profundo. Apenas ayer, en una reunión de mi iglesia en casa, descubrimos una dimensión del amor de Dios a la que nunca habíamos accedido y fue la cosa más bella del mundo. Y hoy en mi tiempo en intimidad con Dios, le decía, creo que mi vida nunca va a ser igual después de conocer esta morada de tu corazón. Y así cada vez más. Y siento que en lugar de verlo ahora como ay no, ¿cómo puede ser que una parte de mí no entendía que Dios era bueno? Lo veo como qué hermoso que nuestro camino nunca se va a acabar. Siempre hay nuevas cosas que descubrir, tanto de Él como de mí. Y ahorita estoy tratando de muchas cosas que tengo sanidad, porque Cristo no hace las cosas a medias, como habíamos dicho. Algunas veces de repente atormentan mi mente, ¿no? Y digo, no me voy a creer la mentira del diablo de que yo no estoy sana en esto. Pero entonces, ¿por qué sigo actuando en algunas cosas de la misma manera? Sigo teniendo, como cuando perdonamos a alguien, pero de repente hace algo, inmediatamente es así de ¡ah! Y decimos, no lo perdoné. Tal vez sí lo perdonaste, pero tu mente está acostumbrada a trabajar desde ese lugar. El síntoma. Y entonces, el síntoma. Aunque arrancas la raíz, a veces el síntoma sigue ahí, porque aunque nuestro espíritu puede ser libre, nuestra mente se tarda en procesar. Y apenas en la conferencia de Jacksonville, que mi mamá dio esta increíble prédica del tema del neuroprocesamiento, en donde ponemos a Cristo entre cada neurona que está acostumbrado a hacer las cosas de una manera. He podido, temas que llevo mucho tiempo tratando de cambiar con hábitos, he podido con la cruz de Cristo darles un giro de 360. Y entendí entonces eso de que tendremos la mente de Cristo. Y entonces cosas que antes me llevaban a un lugar mental, sobre todo porque siento que yo soy el tipo de persona que me dicen algo e inmediatamente se hace una imagen en mi cabeza. Y entonces tenía gatillos que me llevaban a imágenes que a mí me molestaban mucho, porque podían ser de ira, de resentimiento, de viejos hábitos, de inmoralidad sexual, de un montón de cosas que no quiero tener en mi mente. Quiero tener una mente limpia y de Cristo. Y con este reprocesamiento de decir, yo no tengo que hacer 1000 hábitos, como dice la psicología, para cambiar mi mente, porque tengo acceso a la cruz. Y entonces, esa es mi nueva aventura. En eso estoy ahorita. Qué lindo, realmente ha sido muy, muy hermoso compartir contigo todo este tiempo. Te agradezco con todo mi corazón esa predisposición que has tenido de venir y vaciarte en nosotros, de dejar aquí en vulnerable tu corazón, de regalarnos todo ese tiempo tan lindo. Y esta es una plataforma que está hecha justamente para ser vulnerable y para dar la oportunidad de que testimonios como el tuyo puedan servir para bendecir a otros, para tocar el corazón de otras personas, porque muchas de las cosas que tú has vivido, muchas personas las viven. Y uno dice, y entonces,
lo que yo he vivido tiene que servir para otros. Y el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, si no es para bendecir a otros, pues no es propósito. Siempre el propósito se mide por el otro, no por nosotros. Y desde ese lugar te invito a que puedas hablar a personas como tú, a mujeres, a hombres, no solamente de tu edad, sino que están pasando circunstancias como las que tú, gracias al Señor, las has pasado, las has superado, y que ya si en algún momento has tenido vergüenza, has tenido pena, etcétera, pues ahora ya no. Todo eso ha sido transformado en virtud para poder para poder iluminar la vida de otras personas. Entonces yo quisiera que en estos minutos de cierre tú puedas darles un mensaje a estas personas, las cosas que a ti te han ayudado para que estés donde estés y puedas haber pasado de todos esos ámbitos o esos tiempos de vivir en ansiedad, en todas esas cosas, a poder gozar de la paz de Cristo ahora. Amén, sí. Quiero hablarte a ti que sientes que estás cubierto en sufrimiento, en culpa, en vergüenza, y decirte que Dios no te mandó a la tierra para que vivas en bondaje. Dios no te mandó a la tierra para que vivas en una situación en donde te sientes atrapada. Dios no te trajo a una cárcel. Dios te trajo a vivir su libertad gloriosa y su amor precioso. En el amor de Dios, toda tu vergüenza se convierte en testimonio, porque tus pecados fueron escritos en la cruz de Cristo como si fueran suyos, para que fueran completamente libres. Y si Dios, el Rey de Reyes, el gran omnipotente que crea todas las cosas, te persigue con el corazón todo el tiempo, todos los días de tu vida para que te acerques a Él y vivas su amor, entonces, ¿quién eres tú para juzgarte? ¿Quién eres tú para decir que no eres suficiente? Para vivir en la culpa, vivir en la vergüenza y creer que las cosas que hiciste te definen. Te invito a acercarte a Cristo y si no sabes amarlo, pídele ayuda. Si no sabes perdonarte, pídele ayuda. Si no sabes perdonar a alguien más, pídele ayuda. Porque Él sí sabe, Él sí puede. Y a través de Él es que todas las cosas en libertad, en espíritu, son posibles en nuestra vida. Y acercándote a Él, dispuesto a tomar responsabilidad y en completa rendición, quebrantándote a ti, sabiendo que no eres suficiente sin Él, va a llenar cada aspecto de tu vida con un amor tan glorioso y con una paz tan grande que sé que no recuerdas muchas veces qué es vivir sin ansiedad, sin estrés. Él te lo va a dar. Y tu vida tal vez no sea perfecta después de eso, pero nunca, nunca, nunca vas a vivir sin gozo. Y quiero darte a ti las gracias por abrir este espacio tan hermoso. Y cuando me invitaste, quise escudriñar en el Espíritu Santo y preguntar si esto es algo que quería que hiciera y muchas veces también, aunque digo que he superado la vergüenza, da un poco de ñañara hablar de estas cosas. Pero lo que me dijo es que el ser vulnerable es lo que nos hace hermanos. Amén. Amén. Y entonces, gracias por este espacio, gracias por invitarme y que todo sea para la gloria de Dios. Amén, amén. Eso es lo que le pido y eso es para glorificar su nombre y gracias por haber aceptado. Y como te decía, esta es una manifestación del Padre y aquí estoy en obediencia. Gracias por estar aquí, por haber puesto tu corazón en vulnerable. Y no va a ser la primera vez, seguramente vamos a estar muchas veces más compartiendo cosas maravillosas. Gracias, Paula, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este 5º episodio de Vulnerable. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.